¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva entrega del Tour de Francia que hoy celebró una etapa de transición, como era de presumir y de esperar, camino de Bordeaux, con la victoria de Jasper Philipsen, que esta noche levantará tal vez una copa de buen vino de Burdeos en lugar de el champán habitual. 3 de 3 victorias para el corredor del Alpecin, que bueno, ha cumplido el pronóstico de una etapa que estaba marcada para terminar de esta manera, aunque a puntito estuvo Mark Cavendish de conseguir la victoria al final y de alcanzar esa gesta, ¿no?, que persigue con especial interés y todo el mundo, en cierto modo, expectante, de superar el récord de victorias de Eddy Merckx. La verdad es que Philipsen había llegado al Tour de Francia siendo el corredor más en forma de los sprinters, sobre todo teniendo en cuenta que quien era el número uno posiblemente, como Jacobsen o en su momento Groenewegen o incluso el propio Caleb Ewan, no parecen tan sólidos, ¿no? Pero como hemos visto en jornadas precedentes y como ya se ha comentado hasta la saciedad, si Vingegaard tiene a su Van Aert para las grandes etapas de montaña y para lo que necesite, está claro que Philipsen tiene el mejor lanzador del mundo en la figura de Mathieu Van Der Poel, que hoy volvió a hacer un alarde para lanzar a su compañero y dejarle prácticamente que levantara los brazos, como se dice en el argot. Bien, es verdad que en ese momento se coló Mark Cavendish porque dudó un poquitín, y no es que Cavendish se adelantara ni se precipitara, no, simplemente es que reaccionó de una forma violentísima con la potencia que tiene Philipsen para remontarle, pero a punto estuvo de sorprender Cavendish. De no haber actuado de esa manera, posiblemente no hubiera estado en esa posición en la que se encontró y en la que también intentó entrar Girmay, que fue cerrado prácticamente contra las vallas en una maniobra que también estaba ahí en el límite, ¿no?, por parte de Philipsen. Pues que Philipsen se mete para coger la rueda de Cavendish y Girmay, que venía siguiendo la estela de Cavendish, se encuentra ahí de repente casi contra las vallas al maillot verde, que a la postre sería el vencedor de la etapa, y por lo tanto, pues 3 de 3, ¿qué vamos a decir, no? A mí me alegra ver a Cavendish ahí cerca, porque ya se le ha visto bien en las 2 primeras etapas, y me alegra mucho ver a Girmay. Tengo una cierta debilidad por el corredor, pero sobre todo es la curiosidad, ¿no?, que hace que el ciclismo se vaya expandiendo todavía más. Que un corredor de Eritrea, que ya le mojó la oreja, lo hemos recordado, a Van Der Poel en el Giro de Italia, en una subida el año pasado, una llegada muy exigente, pues pueda conseguir para África, para la África negra, la primera victoria de la carrera. Es un impacto, ¿no? En el Tour de Francia son palabras mayores, ¿no? Bueno, dicho esto, y hablamos luego de la jornada de mañana, que tiene su interés, aunque en teoría es una jornada de transición en lo que hace a la pelea por aquellos destinados a luchar por el maillot amarillo. Hoy la jornada ha tenido algo de especial y de emotivo. Bueno, primero ha tenido una polémica, que no se me olvide, pero bueno, hay polémica que no creo que abra demasiado debate, y es cuando 3 directores de equipos decidieron retener a los corredores, entre ellos Movistar, ¿no?, que se había metido el portugués Nelson Oliveira en la fuga inicial de la jornada. Salió Guglielmi, que al final se quedó completamente solo, hizo una tira de kilómetros, y a los otros 3 los dijeron que para casa, que ni hablar, que volvían al grupo, que no pintaban nada, que hay que economizar energías y que vendrán etapas en las que haya alguna opción de victoria. Esto se puede ver de 2 prismas, inevitablemente, ¿no? De uno, han perdido una oportunidad de oro de lucir por lo menos la firma, el equipo, en fin, para eso pagan los patrocinadores, para tener horas de televisión, ¿no? De otro lado, corren el riesgo de que luego esas fuerzas que supuestamente han economizado hoy para buscar fugas en etapas que puedan llegar a meta, que eso sí se entiende, eso resulta luego mucho más complicado. Así que los directores sabrán, y luego les pasarán recibo, evidentemente, los patrocinadores, ¿no? Pero insisto, se puede entender, entre comillas, que dijeran no, porque estos corredores tienen que economizar fuerzas para pelear en las etapas de montaña, en esas fugas que entonces sí pueden tener opción de llegar a la línea de meta. La tienen mucho más de lo que la tenía hoy, que estaba absolutamente condenada por los sprinters, ¿no?, para terminar en volata. El otro punto del día ha sido emotivo y particular, porque hoy salía la etapa de Mont-de-Marsan, y hoy la etapa y el Tour de Francia quería rendirle homenaje a Luis Ocaña, entre otras cosas porque Christian Prudhomme, el director del Tour, es un fanático seguidor era un fanático seguidor de Luis Ocaña, ¿no? Y yo quiero aprovechar también esta coyuntura y este momento para rendir el homenaje debido al corredor conquense, porque sí, porque compartí muchos años de su vida, primero como aficionado,
Yo era un adolescente cuando Ocaña cae de líder en el año 1971, cuando le metía 8 minutos a Eddy Merckx en la clasificación general, y ya era un mozalbete mayor con mi primer año universitario cuando Ocaña gana de forma arrolladora el Tour de Francia, en el que no estaba Eddy Merckx en el año 73. Curiosamente, solo 4 años después tuve el privilegio de seguir aquella Vuelta Ciclista a España del 77, que era cuando Luis Ocaña se despedía, el último año en el equipo del frisol holandés. Y tengo el recuerdo imborrable de haberle hecho la entrevista, mi primera entrevista profesional, digamos, sería Luis Ocaña en aquella despedida de la Vuelta Ciclista a España, ¿no?, que gana Freddy Martens. Pero es que luego el azar de la vida me permitió gozar de su compañía durante 8 ediciones de Vueltas Ciclistas a España, de Tour de Francia, compartiendo coche, compartiendo habitación en ocasiones, compartiendo cenas y momentos verdaderamente mágicos, y compartiendo emociones y relatos que yo quería oír de primera mano de quien había sido mi ídolo durante tantísimos años. Por eso hoy, pues hombre, mi corazoncito se acuerda siempre de Ocaña cada vez que pasamos por estas latitudes, pero recordando que ahora se cumplían 50 años de su formidable victoria en el Tour. Tevenet, que ganó 2 Tours de Francia, terminó segundo a 15 minutos del conquense. Pues me han venido a la memoria un montón de recuerdos de este hombre que era el español de Mont-de-Marsan y el francés de Priego, porque era nacido en Cuenca. Sus padres emigraron, siendo él un crío. Contaba la historia que recordaba también en Eurosport de cómo con 8 años iba al colegio en un tractor con temperaturas en el Valle de Arán, donde fueron los padres como emigrantes con 10 grados bajo cero, y eso le curtió de la forma y manera en que luego exhibió un carácter indomable de castellano duro, ¿no? Y como luego compró aquellos terrenos de Compé d'Armagnac, donde fabricó el Armagnac y donde era enormemente feliz, con extensiones enormes de viñedos y con una casita allí en la que compartimos muchísimos momentos maravillosos, incluso con gente como Jacques Anquetil, que era el ídolo de Luis Ocaña también, y que nos dejó hace muchos años y nos proporcionó también veladas maravillosas. Bueno, pues todo eso se amontonaba hoy, ¿no?, cuando celebrábamos con el Tour de Francia y con el propio Prud'homme los 50 años de la victoria de Ocaña. Por eso ese ratito, que fueron muchos de los que compartí con él, porque fue posiblemente el primer gran ídolo que he tenido en el ciclismo. Compartía mi pasión con José Manuel Fuente, y porque luego con ambos compartí muchísimos momentos, muchísimas carreras, muchos años de amistad buena, pero sobre todo de regocijo, porque lo pasábamos hasta decir basta. En recuerdo de Luis Ocaña, que se quitó la vida en el año 1994 y que fue un personaje mucho más arriba de lo que el palmarés, entre accidentes, caídas, lesiones y corta vida deportiva que tuvo, puede permitir soñar o indicar o imaginar a los aficionados que no tuvieron la ocasión de vivir esa época y que simplemente lo ven a través de los libros, ¿no? Que del testimonio, de la palabra, del recuerdo, del corazón de los que tuvimos al menos ese honor, ese privilegio y esa enorme satisfacción. Bueno, dicho eso, le tenía que rendir el tributo a Luis Ocaña y no era para menos. Dicho eso, hoy no ha habido Giro femenino, era jornada de descanso, y por lo tanto hay que pensar en la etapa de mañana, bueno, y en cómo han quedado las clasificaciones después de la jornada de hoy con esta victoria de Jasper Philipsen, ¿no? Ganó por delante de Cavendish, de Girmay, de Mozzato, de Groenewegen, de Meus, de Bauhaus, de Kokar, de Christoph y de Pedersen, con lo cual no hay cambios en la clasificación general, bueno, leves cambios en puestos más atrás o en alguna posición emparejada a tiempos. Vingegaard con 25 segundos sobre Pogačar, 1,34 sobre Hindley, 3,14 sobre Simon Yates, 3,30 sobre Carlos Rodríguez. Cuando menciona a Carlos Rodríguez, Lola enseguida grita, ¿no? Adam James a 3,40, David Godí a 4,3, Romain Bardet a 4,43, igual que Tom Pidcock, noveno Kuss a 5,28, décimo Kuss a 5,28 y un décimo Mikel Landa a 5,49, con Pello, que perdió una plaza y unos segunditos, a 6,23, decimocuarto. Bueno, no ha cambiado nada, y en previsión de lo que ocurra el domingo, donde tenemos la llegada al Puy-de-Dôme, el recorrido de la carrera va hacia el este siempre, dejándolo atrás los Pirineos y alcanzando el macizo central. Con las temperaturas que nos están acompañando, vamos a ver cómo calienta la chicharra, pero con un recorrido el de mañana atractivo. Voy a decir por qué. Es posible que se resuelva el sprint,
pero es muy probable que no estén todos los mejores sprinters, porque ahí tenéis el recorrido. Son 200 kilómetros los que separan Libourne de Limoges, aparte de la porcelana, la patria chica de Raymond Pulidor, la patria de adopción de Raymond Pulidor, que vivió ahí toda su vida, ¿no? Pulidor, un histórico, el eterno segundón, el gran rival de Jacques Anquetil, es, ya lo sabéis la mayoría, el abuelo de Mathieu Van Der Poel. Claro, qué oportunidad para intentar conseguir una victoria en el Tour de Francia, que no tiene nada fácil. Bueno, pues la etapa de mañana se adapta a las posibilidades dentro de las grandes dificultades que pueda tener, porque ahí veíais, ¿no? Esos tres puertos prácticamente en los últimos instantes, son subidas de 1 kilómetro y tal, pero suficiente si alguien le pone un ritmo violento para intentar desbancar a un Philipsen, por ejemplo, al resto de los velocistas rodadores, ¿no? Y luego también la llegada a Limoges tiene una pequeña subidita que también puede favorecer los intereses, lógicamente, de Van der Poel y de otros corredores capacitados, de Alaphilippe, de Van Aert, de Laporte, de mucha gente, ¿no? Pero si no están los velocistas puros, Van der Poel ya no tendrá que trabajar para Philipsen y evidentemente va a aprovechar la oportunidad, siquiera sea para brindarle la victoria a la memoria de su abuelo que nos dejó recientemente, y sobre todo para tratar de explicarles a algunos que no ha venido al Tour de Francia exclusivamente a trabajar para Philipsen, que eso le honra, porque es un lujazo el que tiene Philipsen y un detallazo enorme el de Van der Poel, de un día detrás de otro entregarse por su compañero. Es verdad que Van der Poel, a diferencia de Van Aert, es un corredor más de fondo, más fuerte, mucho más escalador. Tiene difícil ganar una etapa en el Tour de Francia, porque tampoco hay llegadas así. A lo mejor las llegadas idóneas eran las de los 2 primeros días, y como hubo tal zafarrancho de los escaladores, pues no se vio con opciones, ¿no? Pero mañana es una. Y por lo tanto, todo el mundo con atención. Puede que llegue un pelotón muy numeroso, pero puede también que haya una batalla hermosa que separe, como decimos siempre, el trigo de la paja, y sobre todo nos ofrezca un final bonito, ¿no? No parece una etapa para Cavendish, eso ya lo adelanto, pero tampoco parece una etapa que vaya a provocar cambios en la clasificación general. Hay, como ocurría hoy también, ahí nada más pasar la pancarta de los 3 kilómetros, hay que hacer un giro brusco para pasar por encima del río. Ayer era el Garona, hoy era el Garona, mañana es la Viana, y después ya se enfila la línea de meta más ancha, 800 metros de llegada, pero, insisto, para arriba, ahí veremos quiénes son los gallos. Y nada, será una jornada de transición, como decimos, pues muy probablemente, pero en ciclismo, conviene recordarlo, nunca hay que pensar que el guión se cumple. Un día aparece el viento y provoca cortes, otro día aparece una caída, otro día algún corredor aparece con enfermedad. Skilmos, por ejemplo, que perdió ayer una minutada, había caído 2 veces el día anterior. Cuando no se cae uno de los grandes tampoco se entera uno mucho, pero 2 veces, y penó una barbaridad y perdió una minutada cuando estaba un corredor que estaba ahí peleando por los primeros puestos. No quiero recordar las historias de Enric Mas y de Richard Carapaz o de Luis Le en los últimos tiempos. Quiero decir con esto que si el final es accidentado, y lo va a ser, vamos a ver, vamos a tocar madera porque no haya cosas raras, y vamos a esperar que en el peor de los casos las cosas estén como están ahora, antes de afrontar el domingo esa gran etapa en el macizo central con el ascenso al otro mítico e icónico puerto del Puy-de-Dôme. Seguimos haciendo camino, amigos. Mañana volverá el Giro-Donne, con la penúltima etapa y con Annemiek van Vleuten ahí preparada para conseguir la victoria absoluta. Muchas gracias.